Estamos estrenando un nuevo formato que ojalá que funcione, que perdure, que guste, que les guste. La idea es que sea cortito, dure 15 minutos. Este va a durar un poquito más porque, bueno, arranco con esta explicación. Pero esto no es Pulso Gesellino Live, que era el formato de las entrevistas. Este se llama Recuerdo de Villa Gesell y tiene que ver con recordar pequeñas o grandes historias de nuestra ciudad, apalancándonos con data, con info, con anécdotas, para que sea llevadero, para que no sea una charla de enciclopedia, y un poco apoyándonos también en las efemérides, que a los periodistas nos ayudan mucho a recordar hechos que por cumplirse un aniversario quizás le dan más interés al público para que los lea o para que los escuche. Y 10 de diciembre es una fecha aparte muy particular en todo el mundo. Digo, es clave y se conmemoran aniversarios históricos. Por empezar, es el Día de los Derechos Humanos. Luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hizo la ONU el 10 de diciembre de 1948, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Para Argentina también es importante el 10 de diciembre porque es el día en el que se produjo la última vuelta a la democracia, el 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, dejando atrás la última dictadura. O sea que también para los argentinos el 10 de diciembre, así como para el mundo es el Día de los Derechos Humanos, para nosotros es el día de la vuelta a la democracia. Bueno, después en un plano más político, litúrgico, para los peronistas es el recuerdo del día en el que se casaron Perón y Evita, 10 de diciembre del 45, encima qué año, en La Plata. ¿Pero qué tiene que ver el 10 de diciembre con Villa Gesell? Bueno, tiene que ver con un hecho muy importante. Yo no sé si en ese momento se dimensionó como tal, pero el tiempo le dio otro interés y otra importancia, que es que el 10 de diciembre de 1977 se inaugura el tótem de Villa Gesell. Todos lo conocemos, los geselinos lo conocemos y los turistas también lo conocen porque los que vienen en auto entran por la entrada generalmente la principal, la que deriva a la avenida Buenos Aires, donde a la derecha está el tótem. Para los que vienen en micro quizás ya no, porque hace varios años que ingresan los ómnibus por la entrada del sur. Muchos turistas que entran por esa entrada ven el tótem y no saben de qué se trata, que eso es muy curioso, y muchos geselinos tampoco sabemos en profundidad cómo fue la historia, cómo es que apareció esto ahí. El tótem no es algo muy común, ni en las ciudades de la costa atlántica ni en el mundo, es algo muy particular. Entonces le da a Gesell como un carácter distintivo con eso, ¿no? Con esa gran escultura. Y en ese entonces, año 77, cuando se inaugura el tótem, Gesell no tenía, y esto es muy curioso, a pesar de ya haberse instalado como una ciudad balnearia, no tenía sus lugares de postales, digamos, ¿no? Los típicos lugares emblemáticos a donde los turistas van a sacarse fotos, digamos, la Torre Eiffel, por dar un ejemplo clásico. Quizás en ese momento la primera casa de Carlos Gesell, ¿no? La de las 4 puertas, donde hoy funciona el museo, ese quizás podría ser un lugar para sacarse fotos, el Pinar. Algunos me nombrarán el Faro, pero también es cierto que para llegar al Faro es difícil, es muy difícil. Hay que ir en 4x4 o en cuatriciclo o a caballo o caminando, ¿no? El que se anima a hacer esos 20 kilómetros desde el último lugar al que se puede llegar en auto, que es ahí donde termina Mar Azul, a la altura del ex camping de los ingenieros. Otros me dirán, bueno, la estatua de la madre y el niño en la Plaza de Medina Junta también era un lugar y es un lugar para sacarse fotos, sí es cierto, pero también es cierto que en un momento la habían sacado esa estatua. ¿Se acuerdan cuando renovaron o bueno cambiaron la Plaza de Medina Junta? También hace unos 10 años, la sacaron por un tiempo, después la pusieron en otro lado y finalmente la volvieron a colocar donde estaba originalmente. Es cierto lo que dice Flor de Amancay, muchos geselinos no conocen el Faro, muy loco, sí, absolutamente. Yo de hecho tardé muchos años en conocer el Faro, y en parte por estas dificultades para acceder, ¿no? Que en otro punto uno dice, bueno, está bien, si no se llenaría
de turistas, pero al mismo tiempo vivimos de los turistas, así que bueno, contradicciones como las tiene todo, todo pueblo. Pero el tótem es un lugar que está, que, digamos, que desde que se inauguró siempre estuvo ahí, nunca se sacó del lugar como pasó con la estatua de la madre y el niño. Está a mano, a diferencia del faro, digo, se puede ir caminando del centro tranquilamente o hasta en colectivo. El colectivo llega hasta el Camino de los Pioneros, es decir, que te deja a unos 100 metros, 200 metros del faro, del tótem, está a mano. Bueno, ¿cómo surge el tótem entonces? Después de toda esta introducción y comenzando este primer capítulo del ciclo Recuerdo de Villa Gesell, que lo inauguramos con el tótem, como decíamos, en el aniversario de su inauguración, que fue el 10 de diciembre del 77, pero la idea surgió antes, surgió 4 años antes, surgió en 1973. ¿Y cómo es que surge? No es que se le ocurre a Carlos Gesell como tantas otras cosas de Villa Gesell que surgieron por su idea y por su empuje, por el de él y por el de Emilia Luther, su esposa. Acá fue al revés, acá el que lo propuso fue quien lo hizo. Y quien lo hizo era un escultor alemán que vivía en Argentina, su nombre Pablo Hahnemann, quien se contactó con Carlos Gesell y le entregó un proyecto que pretendía establecer un monumento en la ciudad, pero que al mismo tiempo significara un homenaje en vida al fundador, ¿no? Pablo Hahnemann, que aparte tuvo una historia terrible, porque él vivía en Alemania y se tuvo que exiliar junto con su familia cuando se instaló el nazismo en el poder. Pablo Hahnemann y su familia eran judíos de la rama Askenazí, que son los que vivieron y se criaron mayormente en Alemania y Polonia. Y yo comento esto porque también se ata con un mito sobre Carlos Gesell. Lo charlábamos la semana pasada en la entrevista que hicimos por aquí con Bettina Feal, la jefa de los museos de Villa Gesell, ¿no? Esto de si Carlos Gesell era nazi. Y ella cuenta un dato, que es que uno de los primeros empleados de Carlos Gesell había sido judío, no recuerdo su nombre ahora, era el que se encargaba de ir a buscar con el jeep a los que llegaban a Gesell a través de la estación de tren de Juancho, y de ahí hasta Gesell propiamente dicho había que ir en doble tracción, ¿no? Porque el camino era de tierra, se embarraba, era complicado. Entonces siempre, como a la hora de decir que Carlos Gesell no era nazi, recordamos que uno de sus primeros empleados era judío. Bueno, también está ese chiste, ¿no? De los filonazis o antisemitas que a veces dicen, bueno, pero yo tengo un amigo judío, ¿no? Como está ese chiste y no chiste, y que uno piensa que capaz que Carlos Gesell también podría decir, no, yo no soy nazi si tengo un empleado judío. Esa yo la puedo conceder, esa chicana la puedo conceder, pero Pablo Hahnemann era un tipo porque concedo la del primer empleado de Gesell, de Carlos Gesell judío, la puedo conceder porque el tipo también se escapaba de una Alemania en guerra y, bueno, empujado por el hambre, quizás hasta aceptaría trabajar con un tipo que fuera nazi, ¿no? Por la necesidad de conseguir trabajo en el exilio. Ahora, Pablo Hahnemann ya a esta altura del partido, cuando le propone a Carlos Gesell el tótem en el 73, era un artista muy consolidado, muy prestigioso, y que no, digamos, que no necesitaba hacer el tótem para comprar comida o para pagar las expensas del mercado. Si lo hizo es porque realmente le interesaba y porque en otro punto también estaría convencido que Carlos Gesell no era nazi, ¿no? Sino un tipo que judío escapado del nazismo no le ofrecería un trabajo a un simpatizante nazi como decían que era Carlos Gesell, y por el momento no hay ningún elemento en concreto que lo pueda comprobar. Bueno, la cuestión es que Pablo Hahnemann le propone a Carlos Gesell varias alternativas para hacer el tótem. Distintos formatos, más grandes, más chicos, más complejos, más económicos, y todos ellos inspirados en un formato que era muy tradicional de los indios en Canadá
y especialmente en Alaska, estas comunidades indígenas tallaban enormes postes de madera para señalar un lugar o para recordar y honrar a sus caciques en zonas donde, al igual que en Gesell, casualmente las lluvias y los altos porcentajes de humedad favorecían el crecimiento de árboles grandes, con lo cual les facilitaba la provisión de la materia prima para hacer esos tótems, que para estas comunidades indígenas de Canadá, que es donde surge esta expresión artística, los tótems figuran el enlace entre la tierra y el cielo, ¿no? Por eso son altos, y se valen de símbolos varios. Bueno, para ese entonces, como le contaba, Pablo Hahnemann ya llevaba una reconocida carrera como artista, recibía muy buenas críticas o comentarios de los críticos de arte, y sus primeras obras, las primeras obras de Pablo Hahnemann en Argentina, mucho antes de hacer el tótem, estaban justamente inspiradas en el salvaje antisemitismo que él había padecido con su familia en Alemania cuando asumieron los nazis y debieron escaparse. Una obra, por ejemplo, fíjense ustedes, reflejaba la cámara de gas de los campos de concentración. Otra obra, por ejemplo, aludía a las marchas de exterminio a las que los judíos eran sometidos durante largos kilómetros y bajo condiciones climáticas inhumanas. Él, en una entrevista, Pablo Hahnemann dijo: mis obras reflejan esas tremendas vivencias. Era un grito de protesta contra la guerra y la violencia racial, y por otro lado él decía que se sentía más cómodo haciendo esculturas porque, a diferencia de la palabra escrita, la escultura tiene una especial penetración, siempre será captada más rápido, más fácil y más duraderamente. Lo cierto es que con el tiempo, bueno, Pablo Hahnemann se convirtió en uno de los principales exponentes en Argentina de la llamada cultura betón. ¿Qué es la cultura betón? Es aquella que proponía obras de dimensiones monumentales hechas a base de cemento, como el tótem, por ejemplo. Que el tótem de Gesell, a diferencia de los tradicionales de Canadá, no está hecho de madera, está hecho de cemento, y esto es un dato muy importante. Recuerdan los geselinos el tremendo incendio que se generó ahí a pocos metros del tótem el año pasado. Es una zona de incendios porque tiene muchos árboles y casas de madera. ¿Qué hubiese pasado el tótem si se hacía de madera, no? Quizás en alguno de esos incendios lo perdíamos. Bueno, ya había hecho un montón de obras en distintos lugares. Una, por ejemplo, para los que conocen Miramar, que es conocida como la ciudad de los niños, tiene una obra del semi-tótem en la entrada, dedicada a la ciudad. Es un monumento de los niños. Se la quiero mostrar. A ver, voy a dar vuelta a la cámara un segundito para mostrarles. Esta es la obra que hizo Pablo Hahnemann, el autor del tótem de Gesell, en Miramar, ¿no? Un tótem en honor a la ciudad de los niños. Bueno, la cuestión es que en el 73, cuando Pablo Hahnemann aparece y le propone a Carlos Gesell el tótem, ya, como le dije, llevaba una interesante carrera. Aparte era crítico de arte en Canal 7, había fundado un montón de academias, había creado premios artísticos, organizaba concursos. Su trabajo era valorado y comentado en Inglaterra, en Alemania, hasta en la India, además de Israel, ¿no? País que le encargó la construcción de un monumento a la juventud en la entrada de su embajada en Buenos Aires, la que después fue víctima de un atentado en el año, creo que 92 o 93. Bueno, ¿cómo convence Pablo Hahnemann a Carlos Gesell de hacer eso? Ese monumento tan raro, ¿no? Ya Carlos Gesell estaba grande, fue 1 año y medio antes de su muerte, ya estaba bastante anciano, Emilia Luther también. Pero bueno, lo que hizo Hahnemann fue pagar de su bolsillo unas maquetas de 2 opciones, 2 propuestas para el tótem gesselino, de su bolsillo, para convencerlo. Incluso como no lo vio a Gesell del todo empujado por la propuesta, hizo un tótem. Una vez que Carlos Gesell más o menos manifestó simpatía por una de las 2 propuestas, Carlos Hahnemann, para terminar de convencerlo, hizo una réplica de cartón a tamaño real, ¿no? Todo de su bolsillo
para convencerlo a Carlos Gesell. Le voy a mostrar la maqueta que finalmente no es la que se construyó, para que vean el tótem que no fue, que es este. Esta fue la primera maqueta que hizo Palo Hahnemann, la primera propuesta que hizo para hacer un tótem. Lo vemos distinto, más planito, sin tanto detalle. Esta era como la opción más económica que le había ofrecido Hahnemann a Carlos Gesell. Pero bueno, finalmente Carlos Gesell se decide por la segunda propuesta del tótem, que es la que conocemos ahora. Acá tenemos la maqueta en esta foto, quiero que la vean. Esta fue una maqueta que hizo en un tamaño mucho más chico. Vemos ahí en la imagen de la derecha que también hizo una maqueta de una persona, como para que se tenga la dimensión de la altura del tótem. Esta es la maqueta del tótem que finalmente se terminó haciendo. ¿Cuál es el tótem que se terminó haciendo? Bueno, uno hecho en base a una escultura de hormigón de 12 metros de altura, dividida en 4 partes: el basamento, la columna de sostén, un espacio con inscripciones y distintos motivos escultóricos. En este último tramo, en el de los motivos escultóricos, estaba representada la familia, simbolizada por el padre, la madre y el niño. Es decir, Carlos Gesell se distingue claramente, que es la cara de Carlos Gesell. La mujer supondríamos que es Emilia Luther, aunque lo curioso es que no tuvieron hijos. Los 6 hijos Carlos Gesell los tuvo con su esposa anterior, Martha Tomis. Después aparece la naturaleza con peces, el mar y el bosque, y en la cima un pájaro tronador, creador y regulador de los elementos naturales, ¿no? Hahnemann, como les dije, no hizo el tótem de madera, como era habitual en Canadá, donde surgió esto. Lo hizo con arcilla a tamaño natural, y luego lo fundió con cemento mezclado con pigmentos de colores muy habituales en la industria de los mosaicos. Acá tengo unas fotos de Hahnemann trabajando el tótem en su taller en Buenos Aires. Aquí les muestro. Aquí lo ven a Hahnemann trabajando una parte del tótem en su taller en Buenos Aires. Ahí vemos los detalles que hablábamos. Hay una foto más del trabajando en su taller. Hay otra foto más donde se ve ya el tótem más terminado. Y aparte, fíjense la dimensión, porque Hahnemann nos aparece ahí también como una referencia. Fíjense ahí cómo está esculpiendo, ¿no?, la parte donde está la mujer y el niño en el tótem. Bueno, como decíamos, el tótem fue finalmente inaugurado en diciembre de 1977, un año y medio antes del fallecimiento de Carlos Gesell, y con el tiempo recién se convirtió en una imagen emblemática, aunque, como decía al principio, muchos turistas no saben de qué se trata, ni cómo surgió, ni la historia detrás del escultor, la historia tremenda que les acabo de contar, ni cómo hizo para convencerlo, todo lo que hizo para convencerlo a Carlos Gesell, toda la guita que puso de su bolsillo, armando maquetas y muestras, convencido de que Pablo Hahnemann, de que finalmente Carlos Gesell iba a aceptar, cosa que por suerte hizo, ¿no? La idea era, bueno, que la obra, y por eso está ubicada ahí casi en el ingreso de la ciudad, la idea era que la obra saludara y recibiera a los visitantes con la cara de un anciano Carlos Gesell, ¿no?, en la cumbre. Y esa frase que aparece en un cartel de madera, abajo a la izquierda de nuestra vista, abajo a la derecha de la vista de Carlos Gesell en el tótem, ese cartel tallado en madera
con una frase atribuida a Carlos Gesell que dice: es mayor el deleite del éxito cuando se vencen aquellas dificultades que otros han querido derrotar, aún sin conseguirlo, ¿no? Casi que como una frase de despedida, porque Carlos Gesell murió, como dijimos, 1 año y medio después, ya estaba muy viejo, con, bueno, dificultades, ¿no? Dificultades de un anciano que, bueno, tiene su monumento. Después tenemos esculturas de Carlos Gesell, ¿no? La escultura en la plaza Carlos Gesell frente al supermercado, una tallada en madera en la entrada del Pinar, la última que hicieron en 3 y 106, donde está Carlos Gesell arriba del jeep, un busto en la Escuela de Formación Profesional, pero esos eran esculturas o bustos. Esto también era un monumento con toda una historia detrás, también un mensaje de revinculación con la naturaleza, un tema que está en discusión hoy, ¿no? Con los ecocidios, los incendios, el peligro medioambiental. Acá Rocío me pregunta al escultor cuándo murió. Bueno, este es un detalle también de color, porque Hahnemann murió en abril de 1989, ¿no? Poquito antes de que se derrumbara el muro de Berlín. Lo digo porque él había nacido en Berlín y es una ciudad que había tenido que abandonar de la manera que ya les conté que la había abandonado, pero bueno, también él sobrevive como todo artista en su obra, no es solo un recuerdo a Carlos Gesell y a sus frases y a la convivencia, a veces armónica, a veces no, con la naturaleza, sino que también es un recuerdo que queda para siempre de ese gran artista que casi pocos conocen como autor de la obra y que, bueno, hemos visto la cantidad de material que dejó sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, los agradezco a todos, a todas y a todes por estar presente en este primer capítulo de un nuevo ciclo que se llama Recuerdo de Villa Gesell. Iremos recordando también historias así con un poco de anécdotas, data de color de otros episodios, cuando vayan surgiendo. Si les gustó esto, o conocen a alguien a que le puede gustar esta historia del tótem, o que conoce el tótem pero no conoce su historia, compártanle. Este vivo va a quedar alojado en la portada del Instagram y también en el archivo del Instagram TV. Beso, abrazo, abrazo.